todos, mi nombre es Andrés Rodríguez. Estamos comenzando con el capítulo número 1 del DVD Sacrificio del Gran Maestro. Vamos a hacer en estas varias horas de trabajos que tenemos un recorrido por varias de las mejores combinaciones de la historia del ajedrez. Vamos a hacer un paneo de los distintos objetivos, porque ¿qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio en ajedrez es cuando nosotros entregamos algún tipo de material a cambio de otra cosa. Muchas veces a cambio de otra cosa lo asociamos con, por ejemplo, una secuencia de jaque mate. Nosotros decimos, bueno, yo sacrifico mi dama, pero luego tengo una secuencia forzada que me lleva al jaque mate o que me lleva a recuperar el material. Bueno, nosotros vamos a hacer un paneo por sacrificios escondidos, ideas ocultas, donde muchas veces tenemos que sacrificar una gran cantidad de material y no se ve claramente cuál es la compensación que tenemos a cambio. O incluso que vamos a comenzar con este ejercicio que, si bien ustedes después de la resolución van a creer que es una partida, una composición artística, en realidad fue una partida de torneo. Y ustedes van a ver cómo a veces un sacrificio tiene una mínima idea, como puede ser cambiar la configuración de una pieza, aislar una pieza defensiva, ganar un tiempo, ganar una casilla, avanzar un peón. A veces pequeñas cosas que justifican inclusive grandes sacrificios materiales, como es en este caso. Observemos esta partida y ustedes notarán inmediatamente que las negras disponen de ventaja. Las negras tienen dos peones limpios de más en este final, e incluso es la vez le toca jugar a las negras en esta posición, y esto hace pensar que la victoria de las negras va a ser relativamente simple. Sin embargo, muchos de ustedes ya tendrán experiencia que en los finales de alfiles de distinto color realmente nunca es fácil obtener la victoria, ya que los alfiles distintos, muchas veces combinados con el rey, son capaces de hacer un bloqueo muy bueno de la posición. Incluso se conocen algunos finales en que con 1, 2, 3 o incluso 4 peones de ventaja no es suficiente para ganar la partida. Entonces, en esta posición, quebrar la resistencia de las blancas no es nada simple. ¿Cuál es el objetivo que tienen las blancas? Bueno, las negras, primordialmente tienen que acercar su rey, porque utilizando su rey van a poder tener más posibilidades de victoria en una posición de estas características. Bueno, ¿por dónde tiene que ir el rey negro? El gran problema de aquí pasa por ocupar las casillas críticas. ¿Qué quiere decir ocupar las casillas críticas? Bueno, fíjense que el alfil de C3 está ejerciendo de bloqueador no solo del peón de D5, sino también limitando el accionar del peón de A4. Si nosotros simplemente amenazamos o avanzamos con A3 y A2, las blancas no tendrán ningún inconveniente. Entonces se nos ocurren algunas ideas bastante lógicas en la posición, como puede ser, decimos, bueno, vamos a jugar rey D6, porque ya que si hacemos rey D6, por más que las blancas capturen el peón de F6, podemos jugar rey C5, amenazar el peón de D4 y luego el peón de A3 realmente va a ser un peligro muy muy grande para las negras. El problema de jugadas simples como rey D6 es que las blancas a su vez también pueden jugar rey F2. ¿Por qué rey F2? Bueno, porque el objetivo es venir a cubrir el bloqueo. Entonces, ante una secuencia como rey C5, jugamos rey C3, y cuando queremos jugar rey C4 con el objetivo de promocionar el peón, las blancas se pueden dar el lujo de recuperar uno de los peones y, en caso de A3, mantenerse en esta posición. Yo creo que con jugadas simples como G3, las negras no pueden demostrar que van a ganar esta posición, porque en el momento que hagan rey B3 intentando jugar rey C2 y ganar la posición, el rey de las blancas también retrocede a D2, y fíjense que estamos en una especie de nudo de la posición. Si jugamos A2, el alfil defiende cómodamente todos los peones, y si jugamos rey A2 con el objetivo de jugar rey B1 y luego sí avanzar el peón, las blancas pueden jugar rey C1, y es una especie de persecución que le van haciendo al rey de las casillas, al rey negro. Hay un detalle en los finales de distinto color que es un concepto muy importante que ustedes tienen que dominar, que es lo que llamamos el concepto de los peones distantes. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, cuando mayor cantidad de columnas haya entre los peones pasados que nosotros tenemos, mayor posibilidades de victoria tenemos. ¿Por qué? Exactamente por lo que vimos recién. Los peones de D y A no tienen una cantidad de columnas suficiente, son solo 2. Entonces el rey de las blancas, pivoteando en la defensa, es capaz de evitar
evitar la penetración del rey de las negras y por lo tanto la coronación del peón. Entonces a veces con esto nos encontramos con algunos nudos difíciles de desatar. Otro intento genuino en esta posición podría ser jugar alfil e4. Fíjense que esta jugada es muy lógica porque da el espacio para que el rey pase vía f5 y amenaza el peón. En este momento las negras, seguramente las blancas, se defenderían con rey f2 y contra rey f5 jugarían g3 sin temor a rey g4 porque existe alfil por f6, y en caso de que las negras nuevamente movilicen su alfil intentando dejarle la casilla de 4 al rey, otra vez viene el famoso método del pivot o del bloqueo, donde las blancas van evitando la entrada de las negras y con esto prácticamente garantizan el empate, ya que si rey g4 probablemente podemos hacer la simple alfil por f6, rey por, y llegamos a una posición muy similar a la otra, donde los dos peones de ventaja, o sea el peón de d5 y el peón de a4, no son suficientes por sí mismos para coronar, y las blancas mantienen el control de la posición. Entonces, cuando llegamos a ver estas dos líneas críticas, se nos ocurre que nosotros debemos de hacer algo para lograr finalmente avanzar el peón de D o llegar con el rey a E4. El gran problema que tenemos es que si bien estamos a dos tiempos de jugar rey f5 y rey e4, las blancas también están a dos tiempos de jugar rey f2 y rey e3. Si bien estamos a dos tiempos de rey d6 y rey c5, las blancas están, como ya mencionamos, a dos tiempos de controlar la casilla de 4. Llegado a esta parte del análisis, podemos incluso casi tener una certeza de que esta posición va a terminar en tablas, de que las blancas con sus dos peones de menos van a ser capaces de resistir la posición. Pero ahí viene la genial concepción del jugador de piezas negras, que en este caso es Alexei Girov, como ya hemos mencionado en otras clases, uno de los grandes combinativos de todos los tiempos, y la concepción del sacrificio de las negras es extremadamente lógica, tan lógica que es psicológicamente difícil, muy difícil de encontrar, y es la fantástica jugada alfil h3. Una de esas jugadas que nos hacen saltar de la silla cuando estamos del otro lado, porque no entendemos absolutamente nada. ¿Qué está haciendo el alfil en h3? Bueno, curiosamente, esta es la única jugada que gana la partida. No es solo una más, no es solo una combinación de esas que podríamos haber hecho o podríamos haber elegido otras opciones. Es la única y brillante concepción que lleva a las blancas a la derrota de esta partida. ¿Cuál es el objetivo de esta jugada? ¿Cuál es la concepción lógica? Bueno, lo que dijimos antes, o llegar con el rey a e4 o ganar un tercer peón. Si las negras ganaran un tercer peón, sí, la posición sería de ventaja decisiva, ya que las blancas no serían capaces de controlar el avance simultáneo de los peones de A, de D y también de los peones de F. Entonces, por ejemplo, la línea que habíamos practicado antes, que era rey f2, las negras jugarían rey f5 y en caso de rey e3, haciendo finalmente el bloqueo, alfil por g2 sería suficiente para ganar la partida debido a lo que ya mencionamos de los tres peones de más. Por lo tanto, las blancas no tienen otra opción que capturar el alfil. Por eso juegan g por h3 y contra g por h3 las negras juegan rey f5 y en caso de rey f2, como fue jugar en la partida, juegan rey e4. Y esta es la fantástica posición que concibió Alexei Girov cuando jugó alfil h3. No solo las negras sacrificaron el alfil, sino que además también están sacrificando otro peón. Fíjense que si en este momento las blancas juegan alfil por f6, el blanco tiene una pieza de más y solo un peón de menos, y sin embargo está perdido. ¿Por qué? Porque las blancas perdieron el dominio de la casilla crítica, que en este caso es la casilla de 4. Este tipo de conceptos, que aparece de una manera absolutamente genial y brillante en este final, son bastante característicos. Siempre se dice que en los finales el rey deja de ser una pieza vulnerable y pasa a ser una pieza fuerte. Bueno, nunca mejor demostrado que en este final. Primer detalle importante, los peones que las blancas tienen, que son los peones de h4 y h3, no tienen ninguna utilidad, ya que las negras tienen el famoso peón que para 2, que en este caso sería el peón de g6, está controlando
el avance del peón de H4, y en caso de que las blancas juegan H5 simplemente capturará y mantendrá en bloqueo al otro peón. Entonces las blancas aquí no tienen más alternativa que o capturar el peón de F6 o intentar hacer un bloqueo con el rey o quedarse con el alfil pasivo esperando los acontecimientos. Vamos a ver las diferentes variantes. En la partida, Topalov de blanca jugó alfil por F6, que es el intento más lógico, pero ustedes verán que eso no es suficiente. En caso de rey E2, simplemente se podría jugar A3, un avance más fuerte del peón, y luego de una jugada como rey D2 se podría intentar D4, viniendo encima del peón, luego de el alfil se debe quedar en esta diagonal, y ahora sería absolutamente decisivo el avance del tercer peón, ya que las blancas no tienen tiempo de un plan como rey C2 porque juegan F4, rey B3, F3, y cuando las blancas llegan a capturar finalmente uno de los peones, F2, y las negras están coronando inmediatamente. El segundo intento para las blancas podría ser evitar el avance del peón A, jugando por ejemplo alfil B2. Lo que pasa que lo del alfil B2 es absolutamente momentáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si bien momentáneamente están asegurando el avance, ya saben ustedes cuál es el plan de las negras. Acá en realidad probablemente hay más de una jugada ganadora, porque se podría jugar también por ejemplo una jugada como rey D3, que probablemente sea ganadora, pero ustedes ya saben fácilmente cuál es el plan ganador para las negras, que es jugar D4, luego jugar F5, y cuando el rey blanco se quede quieto, porque no tiene nada más que hacer en esta posición que quedarse quieto, las negras siguen avanzando, el rey se debe ahora quedar a cuidar al peón F, y se produce una posición maravillosa en que la cantidad de peones domina completamente al rey del alfil. Fíjense que ahora las blancas se verían obligadas a jugar alfil C1, única manera de evitar el avance del peón D y a su vez limitar el avance del peón A, pero con la simple y brillante A3 las negras definirían la partida, ya que si las blancas no capturan este peón no podrán garantizar la posición, y si juegan alfil por A3, D2 está sí garantizando la coronación. Un detalle importante de esta línea es que si las blancas se mantienen con jugadas como alfil D2, podemos jugar A2, y cuando alfil C3, que parece que está controlado, obviamente aparece nuevamente el famoso D2, y el alfil no es suficiente para asegurar los peones. Si las blancas hubieran intentado un bloqueo con rey E1, esto es importante verlo, bueno, en este caso las negras tendrían varias opciones, ¿no? Entre ellas, en esta posición, sí, jugar primero esta jugada, dejamos el alfil, bueno, de cierta manera como esclavo, y ahora nos dedicamos a trasladar al rey hacia el flanco de dama. ¿Por qué? Porque el rey blanco no tiene cómo controlar los dos peones. Si juega rey F2, ¿correcto?, recibe D2 con coronación inevitable. Si juega rey D2, recibe F2 con coronación inevitable. Por lo tanto, el rey se encuentra subsuan. Las blancas no tienen nada más que mover el alfil, y en este caso las negras tendrán tiempo de jugar rey C4, rey B3, rey C2, definiendo la partida por la coronación de cualquiera de sus peones, que en este caso serían los peones de D3 o el peón de A2. Entonces se produce una situación en que si las blancas quieren tener alguna esperanza, deben de capturar el peón alfil, porque el peón de F6 es ese peón que luego en todos los finales le termina coronando. Por lo tanto, jugaron con buen criterio las blancas alfil por F6 en esta posición. Luego de directamente en esta posición, después de rey E4, jugaron alfil por F6, intentando evitar el avance del peón, y la secuencia de las negras, por supuesto, es D4, priorizando el avance del peón, y en caso de que, como en la partida, Topalov intente jugar alfil E7, ahora van a ver de qué manera liquida la partida Jirov. En caso de rey E2 es muy simple, no hay ninguna manera ahora de parar el peón A, ya que A3 dejaría el alfil del otro lado, ¿correcto? Y no tendría ninguna manera de evitar la coronación. Por lo tanto, es absolutamente forzado en esta posición alfil E7, y luego de alfil E7, y aquí entra la idea del pasaje del rey por vía D3.
Fíjense que las negras, perdón, ya están amenazando rey C2, seguido de D3, D2 y D1, con coronación inevitable. Por lo tanto, la única jugada que tiene alguna esperanza para mantener la igualdad es alfil C5, ya que es la única jugada que evita rey C2 y a su vez controla el peón de A4. Sin embargo, con la intermedia rey C4, que gana un tiempo muy importante sobre el alfil, las negras logran definir la partida. No es suficiente jugar alfil por D4 en este caso, porque si jugáramos alfil por D4, rey por D4, y las negras si quisieran podrían venir hacia el flanco de rey y capturar los otros dos peones, aunque también probablemente luego de alfil por D4, rey D4 contra rey E2, también la secuencia de rey C3 haciéndole cortina al rey blanco es suficiente para ganar la partida, ya que el peón de A4 corona antes que cualquier posibilidad que puedan tener los peones de las blancas. Entonces luego de rey C4 es forzado a mantener el alfil, en este caso jugó alfil E7 Topalov, y ahora viene la simple rey B3, que plantea una doble amenaza sin solución, que es el avance del peón D y también el avance del peón de A. Fíjense que en este caso las blancas serían obligadas a jugar rey E2 para evitar el avance de este peón, y luego de rey C2 esta posición sería absolutamente desesperada, ya que si alfil B4, D3 jaque, y en esta posición contra rey E1, cuando parece que está todo bajo control, ya supondrán que la jugada A3 define inmediatamente la partida, ya que nuevamente el rey blanco y el alfil no son capaces de evitar la promoción de ambos peones. Vamos a volver una vez más para ver a la posición donde comienza, porque realmente, o por lo menos me pasó a mí cuando vi esta posición por primera vez, cuesta muchísimo creer que alfil H3 no solo sea la jugada ganadora, sino, como dijimos al principio, la única jugada que gana la posición. Este tipo de jugadas, de concepciones absolutamente maravillosas, son las que a ustedes los van a hacer jugadores diferentes. ¿Por qué alfil H3 gana y alfil E4 no gana? Bueno, porque alfil E4, si bien amenaza el peón de G2, les da ese tiempo clave a las blancas para jugar rey F2 y rey E3, ya que las negras no pueden, en este caso, pasar el rey por F5 seguido de rey E4. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.